Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Mundo en Espiral, Escritura, Libros y Cultura Pop. Yo soy Benjamín SZ y en esta ocasión inauguro la última sección de este canal que se llama Libros. Y para hacerlo voy a hacer un pequeño comentario y una introducción a esta obra monumental de la literatura que se llama El Ulises. Esta es una novela que fue escrita por el escritor irlandés James Joyce y que fue publicada en 1922 gracias al infatigable esfuerzo de la editora, pero primero librera, Sylvia Beach, que fue la fundadora además de esta librería Shakespeare and Company. Esta novela, pues, además de la fama de monumental, tiene fama de ser una novela muy compleja, pero pues causa mucha curiosidad saber qué tiene adentro, por qué es tan difícil, la puedo yo leer o qué se requiere para leerla de una manera que reduzca el nivel de complejidad. Entonces, en este video me propongo dar tres claves, tres aspectos a considerar para que esta novela pueda ser, digamos, como ubicada un poco en su contexto y de alguna manera disminuya un poco el temor natural que todos sentimos ante esta obra que a veces resulta intimidante. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a Patti del canal de Lee, Imagina y Sueña y a su círculo de lectoras y lectores por haberme invitado a dar una pequeña charla sobre este libro y de la cual pues me salió la idea también de compartir ahora con ustedes estas tres ideas pues muy breves acerca de esta obra, El Ulises de James Joyce. La primera de estas claves, digamos, sería el contexto. Hay fijarnos en qué pasaba en la época en la que se escribió y en la que se editó esta novela. Hay muchísimas cosas que pasaban, solamente les señalaré dos. Digamos como que la invención y la difusión del psicoanálisis va a ser muy importante para esta novela. Al ratito les hablaré de esta técnica que se llama el flujo de la conciencia, pero que tiene mucha relación con el psicoanálisis. Les menciono solamente dos libros importantes escritos por Sigmund Freud. Uno es La interpretación de los sueños, que aparece en 1899 y que de alguna manera pues identifica el lenguaje de los sueños como algo simbólico. Los símbolos también van a ser muy importantes para James Joyce y sobre todo para el Ulises. Y este otro libro que se llama Psicopatología de la vida cotidiana, también escrito por Sigmund Freud y publicado en 1904, en donde básicamente nos dice Freud que los olvidos o los errores que tenemos cuando hablamos no son exactamente errores, sino que están de alguna manera motivados por el inconsciente. Entonces, bueno, nuevamente haciendo referencia al flujo de la conciencia, la técnica que va a estar muy presente en el Ulises, va a tener también, digamos, mucha influencia, se va a influenciar mucho por este tipo de estudios de Sigmund Freud. La segunda parte del contexto, que me resulta además muy atractiva de estudiar, de observar, de leer y de entrar en contacto antes de ver qué es el Ulises, son las vanguardias artísticas. Entonces, igual un poquito antes de que acabe el siglo XIX, ya empieza a aparecer el expresionismo, el impresionismo, y ya entrado en el siglo XX, el cubismo, el futurismo. En 1914, cuando llega la Primera Guerra Mundial, muchos artistas europeos se exilian y se encuentran en Suiza, en donde varios de ellos van a fundar un espacio creativo llamado el Cabaret Voltaire, y de ahí nace el dadaísmo, un antecedente pues un poco más directo del surrealismo, ¿no?, cuyo manifiesto aparece 2 años después de la publicación del Ulises, en 1924. Entonces, bueno, pues todas estas escuelas, digamos que una característica que las identifica es que van a contracorriente del arte tradicional. Todas, cada una en su disciplina, en el teatro, en la literatura, en las artes plásticas o visuales, cada una está empujando los límites o las reglas que se habían acostumbrado para crear obras artísticas. Entonces, de alguna manera, pues van a ser obras muy peculiares de observar, de ver, y que van de alguna manera a provocar definitivamente al lector.
Les recomiendo 3 cosas para ver y escuchar. La primera sería Las señoritas de Aviñón, de Picasso, de 1907, en donde ustedes se van a dar cuenta que la forma, el color, el retrato, los personajes, todo está distorsionado, ¿no? La segunda obra que les recomiendo observar es El Gran Vidrio, de Marcel Duchamp, que es una especie como de escultura en vidrio y otros materiales, que comienza a hacer aproximadamente en 1915 y creo que termina como en 1923-25 por ahí. Entonces véanla para que vean más o menos en qué estaban pensando también estos artistas que estaban, digamos, contestando a la tradición escultórica. Y finalmente, aquí es una obra musical, es una composición que se llama El Ballet Mecánico, y que la compuso un compositor norteamericano que justamente era amigo de Sylvia Beach y que vive en la parte de arribita de la librería de Shakespeare and Company. Entonces, mientras él estaba componiendo esta pieza, pues abajo estaba James Joyce con Sylvia Beach discutiendo los pormenores de la primera edición del Ulises. Este compositor se llama George Antheil, y pues escúchenlo para que vean cómo nuevamente esta pieza atenta en este caso contra las normas de la armonía, del ritmo, incluso de la selección de instrumentos, ¿no? Y bueno, pues me parecen buenas entradas, retomando, para que empecemos a conocer en qué contexto se escribió y se publicó el Ulises. El segundo punto es, digamos, ubicar la novela Ulises dentro de la producción del propio James Joyce. Aunque publicó más cosas, yo solamente voy a tomar en cuenta en ese sentido a 4 libros. El primero es el libro de cuentos dublineses, publicado en 1914. El segundo es la novela El retrato del artista adolescente, publicada entre 1914, algunos dicen, y otros en 1916. El Ulises, publicado en 1922. Y la última obra que publicó James Joyce, el Finnegan's Wake, en 1939. Entonces, yo lo que sugiero aquí es observar una progresión en estas 4 obras y ver, aunque sea a vuelo de pájaro, cómo, digamos, el discurso y la técnica narrativa que utiliza James Joyce se fue llevando al extremo esta propuesta, hasta el punto en el que el último libro, el Finnegan's Wake, digamos que se consideró por mucho tiempo casi ilegible. No hay trama exactamente, no hay desarrollo de los personajes, sobre todo el lenguaje está completamente fracturado, entonces es un inglés mezclado con gaélico, con otros idiomas, en donde la sintaxis tampoco responde al ordenamiento natural, normal de las palabras o correcto de las palabras, en donde finalmente la lectura se hace todavía casi imposible. Entonces el Ulises está ubicado un peldaño abajo del Finnegan's Wake, solamente antes de que lograra esta completa explosión de las reglas, y que bueno, todavía el Ulises se deja leer, aunque ciertamente plantea ya esta enorme dificultad, ¿no? Quizá un consejo padre, si tienen tiempo y ganas, sería pues empezar en esta progresión por los cuentos de dublineses, después el retrato del artista adolescente, posteriormente el Ulises, y ya si son muy valientes, entrarle al Finnegan's Wake, del cual justo apenas hace unos años acaba de salir una especie de traducción en español, que en realidad será una versión también muy propia, ¿no? Una versión casi de autor por estas dificultades del lenguaje. Y finalmente, el último punto de entrada que yo propongo es atender a las características propias de la obra. Aquí divido en 2, digamos, mi comentario. Las características, digamos, las herramientas literarias que va a alterar James Joyce. Y aquí les comento que en la narrativa tradicional, incluso en los cuentos de hadas, en las novelas más tradicionales, realistas incluso, generalmente va a haber un narrador, una voz solamente en tercera persona o en primera persona, que nos va a contar la historia. No va a haber grandes alteraciones en cuanto a técnica narrativa. Y aquí es la primera gran señal de que algo muy diferente ocurre en el Ulises, porque
Cada uno de los 18 capítulos que conforman la novela tiene una técnica literaria distinta. Entonces vamos a tener uso de primera persona, segunda, tercera, a veces van a estar entremezcladas, los diálogos no necesariamente van a estar indicados por un guión, sobre todo la técnica pues que le da desarrollo y justa fama a James Joyce, que es el flujo de la conciencia y que consiste en tratar de describirnos qué es lo que pasa por la cabeza de los personajes, en su mente, ¿no? Entonces, como podrán imaginarse, es un discurso muy caótico. Por otra parte, también hay una conjunción en esta novela de géneros. Se mezcla poesía con teatro, con novela, con fábula, con la oración, con la música, lo cual, pues como verán, complejiza esto y hace una mezcla fabulosa y súper original. El segundo punto en que divido este comentario respecto a las características propias de la novela es que, y aquí les recomiendo mucho a la doctora e investigadora Luz Aurora Pimentel de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahorita en la descripción les voy a dejar ligas para varios artículos suyos. Y uno de ellos habla justamente de esta característica, que el Ulises está en estrecha relación con otros libros. Entonces, prácticamente si uno no ha leído esos otros libros, el disfrute e incluso el entendimiento de esta obra se va a hacer muy dificultoso, a veces prácticamente imposible. La primera referencia obvia a la que hace esta novela, porque se refiere a Ulises, es a la Odisea y a la Ilíada, que es, digamos, como el origen de la novela occidental. Entonces, pues habría que leer la Odisea y la Ilíada antes, después la Odisea y después el Ulises. Otro texto muy importante sería Hamlet, por ejemplo, de Shakespeare, el cual es muy importante para uno de los personajes, para Stephen Dedalus, pero no solamente se requiere conocimientos literarios, sino también conocimientos de la historia mundial de ese momento, de la historia particular de Irlanda y de la historia local de Dublín. La ciudad de Dublín va a ser casi un personaje, y como la narración está tan distorsionada, si no conocemos Dublín, también se hace muy difícil saber en qué lugar están ubicados los personajes, ¿no? Por último, se hace de repente necesario recurrir a textos que han escrito académicos, como los que les recomiendo de Luz Aurora Pimentel, y de otros muchísimos más, porque grandes personalidades, grandes luminarias se han dedicado a esta novela. Entonces, de repente, para tener una lectura menos compleja, que disminuya este nivel de complejidad, pues se hace de repente necesario recurrir a introducciones al primer documento, que sería el esquema que el mismo James Joyce propone. Es un esquema que incluye en qué hora se encuentra, cuál es la técnica narrativa, quiénes son los personajes principales, cuál es el color dominante, cuál es la disciplina o arte que domina en el capítulo, cuál es el órgano corporal que domina también en esa escena. Entonces, este mapa que el propio James Joyce entregó para que fuera publicado con las ediciones, se vuelve a veces indispensable. Entonces, bueno, haciendo un resumen, era esta mi intención de proponer 3 entradas que nos llevan a otros textos, para que nosotros podamos también disfrutar un texto que de entrada, se los digo así con todas sus letras, es difícil. James Joyce se lo planteó así, y siendo James Joyce un gran autor, era difícil que le saliera mal. Por lo tanto, es un libro muy complejo, tuvo mucho éxito en eso, pero no le teman. También, como dice el catedrático, investigador y escritor Hernán Lara Zavala, del cual también les voy a dejar liga para unos documentos muy buenos en video,
dice que, bueno, también tiene partes aburridas, ¿no? No es perfecto, no es un libro perfecto. Y con esto los dejo. La opinión también de Borges, que siempre le mereció gran respeto la obra, pero que confiesa que nunca lo terminó de leer de principio a fin, sino que lo fue leyendo al paso de tiempo por partes, ¿no? Entonces es un libro que también se puede leer así, por partes. Yo espero que no haya sido demasiado extenso, no los haya abrumado y que sobre todo haya funcionado esta especie de invitación a la obra maestra de James Joyce, el Ulises. Espero que estén en contacto con el canal, les deseo bien y pues nos vemos pronto. Adiós.